Sí. ¿no? Y él cree que lo que está diciendo Sí, sí, no, él cree que es lo es último, lo ¿eh? último, que él está acabando. Oye, ¿cómo hay gente que lo sigue? Increíble, Dios mío. Sí, 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 no, él cree que es lo es último, lo ¿eh? último, que él está acabando. Hay una repetidora ya, doctor. Sí, sí. Adelante, doctor, ya estamos Amén, amén. en el Gloria, aire. gloria a Dios. Vamos rapidito. Queremos ah, poder compartir por aquí. Vamos rápido. Amén, amén. Gracias y paz. Qué bendición estar nuevamente conectado con el programa Café Académico. Damos gracias a nuestro Señor por esta oportunidad, ya que tuvimos 2 semanas ausentes, ya que estábamos en ciertas tareas ministeriales donde nos gozamos, Dios se glorificó y verdaderamente pues estamos ya de vuelta nuevamente con este su programa Café Académico. Este es el que le habla como siempre el pastor Domingo Pino, que pastoreo la iglesia CCA, Centro Cristiano de Adoración, acá en el condado del Bronx, el 3020 de Girón Avenue. Estamos contentos de poder estar nuevamente conectado con ustedes y por aquí tenemos al doctor. Doctor, un saludito a a la audiencia que se está conectando, amén. Gracia y paz. Gracia y paz. Verdadero saludo en el siglo XXI. Saludo neotestamentario, bíblico, inventado por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el Rúa HaKodesh, y utilizado por la iglesia primitiva por más de 5 siglos. Gracia y paz, Charis y Shalom, porque de ambos pueblos hizo uno solo. Bendiciones, salud para todos. Amén, amén. Estamos contentos nuevamente, como siempre. Le pedimos que comparta esta programación, que lo que deseamos es que sea de bendición a todos aquellos que podemos alcanzar. Y saludamos a todos aquellos que se están conectando. Vemos gente de Pensilvania, gente hasta desde Virginia, De Europa, Europa, Florida. ahí están de Alemania y de Holanda conectados. Qué Y bueno, qué Suecia, bueno. Suecia, No, esa gente yo creo que están con los ojos abiertos, sin dormir, ya que el horario es totalmente diferente. correcto. Pero el deseo de aprender, pues, da la fuerza y esa pasión de querer aprender. Pero estamos contentos, doctor. Hemos estado tocando un tema eh, en estas últimas semanas. Esta es la tercera parte del pueblo judío, Tercera parte, correcto. tercera parte donde hemos estado hablando con el tema. ¿Es el pueblo judío actual el mismo pueblo de la Biblia? Es un tema donde hemos estado oyendo tantos argumentos sobre este tema. Y hay dos videos anterior a este que pueden buscarlo, pueden oírlo para que así pues tengan en línea, en cadena lo que hemos estado hablando. El doctor ha compartido mucha información académica que te puede ayudar a la investigación que estés llevando a cabo. Y hoy queremos entrar a esta tercera parte donde vamos a traer ciertas preguntas muy interesantes. Bueno, esperamos que podamos tocar todas estas preguntas. Si no, vamos a tener que tener una cuarta parte, ya que hay mucho que tocar. Y quiero decir que todos los temas que traemos, tratamos de abarcar lo mejor posible, pero hay temas que requiere mucho. Pero lo que estamos tratando es darle esa plataforma que usted pueda tener para poder hacer un estudio claro, exegético y que lo pueda ayudar. Así que le pido, por favor, que entiendan que no le podemos dar todo
toda la información, abarcar todo. Sé que hay preguntas que pues van a tener que ustedes tratar con la base que le damos, seguir estudiando y poder llegar a ellas. Pero tratamos de dar lo mejor, lo más importante. Información que no se consigue muy fácil, la estamos dando aquí en su programa Café Académico. Bendecimos nuevamente a los que se están conectando. Vemos por ahí a muchos, como dije, desde Florida, muchas partes del mundo que se están conectando. Comparta, comparta esta programación. Quiero que estén atentos a lo que se va a hablar. Hay mucha parte académica. Esto es un video que se hace aproximadamente por 1 hora. Quiere decir que hay que volverlo a oír porque hay cosas que no la van a poder retener en 1 hora. Así que Cierto. vamos a comenzar. No sé si estamos listos, doctor. Sí, Vamos cuando usted guste. rapidito aquí, la tercera parte. ¿Es el pueblo judío actuar el mismo pueblo de la Biblia? Tercera parte, vuelvo y repito, hay 2 videos anteriores a esto que lo puedes ir a oír, 2 videos para que así tenga la cadena, la secuencia de lo que hemos estado trayendo. Bueno, doctor, vamos a comenzar porque queremos aprovechar el tiempo y tuvimos que entrar un poquito tarde, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en este día. Y voy a comenzar con estas preguntas que siempre traemos en el café académico en cada tema. Y comienzo con esta pregunta. ¿Por qué sobrevive, vuelvo y repito, por qué sobrevive la identidad judía? O sea, ¿cuál es el principio histórico y cultural que ha permitido la persistencia de la identidad judía a lo largo de estos siglos? Esto es Ah, interesante, doctor. claro, porque muchas culturas han desaparecido. Entonces, eh, cuando se habla de la inquietud de por qué sobrevive la, la identidad judía, recalco, lo he dicho ya en otros programas, que el judío no vive una religión. Mm, Hay gente que está errado. Para el judío, el judaísmo no es una religión, es un estilo de vida, es una cultura. Por eso su pregunta es puntual, o sea, ¿cuál es el principio histórico y cultural que ha permitido la persistencia de la identidad judía a lo largo de los siglos? Entonces, hay 4 puntos que hay que mencionar. La identidad judía, la identidad judía sobrevive primero porque cambia o sustituye la monarquía por la Torá. ¿Eh? Sustituye la sinagoga, o mejor dicho, sustituye el templo por la sinagoga y el estudio de la palabra. Sustituye, en tercer lugar, el territorio por memoria, y en el pueblo judío se da lo que se llama lo homogéneo, la homogeneidad por la diáspora, porque aún dispersos, ¿verdad? Lo que se llama la homogeneidad por ecologías diaspóricas, ellos conservan el núcleo ritual narrativo. Me voy a explicar. La identidad judía ha demostrado una capacidad de resiliencia histórica y adaptabilidad cultural sin precedentes en la historia de las civilizaciones. La supervivencia de este pueblo judío no radica en la rigidez, sino en la plasticidad teológica, en la plasticidad estructural que le ha permitido transformar sus instituciones sin traicionar su esencia. En otras palabras, el judaísmo sobrevive porque cambia para seguir siendo el mismo. Por eso, a lo largo de milenios, su permanencia se explica
por los 4 desplazamientos fundamentales que mencioné, que son los que sustituyen formas sin destruir el contenido teológico esencial. Primero, vuelvo y repito, ellos pasan de la monarquía a la Torá. Mm, Porque hay que entender porque ese pueblo todavía está ahí. Yo sé que muchos, para salir del paso rápido, dicen, es que el plan de Dios, sí, pero ellos pasan de la monarquía a la Torá, o sea, la sustitución del poder político por el poder de la palabra, que es lo que sustituye la monarquía por la Torá. Lo voy a explicar de forma histórico-teológica. Ellos pasan del trono al texto, que es el tránsito de la soberanía real a la soberanía revelada. Entonces, la autoridad a nivel judío deja de residir en el rey y se desplaza al libro sagrado, donde la palabra de Dios se convierte en la nueva forma de gobierno espiritual del pueblo. Lo explico mejor. Ellos pasan de la corona al código, el paso del poder dinástico al poder normativo de la ley. De modo que el liderazgo político es reemplazado por el liderazgo del texto. Entonces, la Torá asume el papel de monarca simbólico que rige al pueblo. Lo rige, lo une y lo preserva. De modo que la Torá, porque todos sabemos que el judío es aferrado a la Torá, pero es que la Torá asume el papel de monarca simbólico que rige, que une y que preserva la identidad de Israel en ausencia de su reino terrenal. Por eso, tras la caída del reino davídico y la pérdida del Estado nacional, el judaísmo traslada la soberanía de la corona a la escritura. Entonces, la Torá se convierte en el nuevo centro de unidad, en el nuevo centro de cohesión, en el nuevo centro de autoridad. Ya no hay rey en Jerusalén, pero la palabra divina reina sobre el pueblo. ¿Y qué pasa? Que este giro inaugura una teocracia textual en la que la ley sustituye al trono y el estudio, que ahí es que los judíos son grandes, en el estudio de las escrituras. Y el estudio se convierte en los judíos en acto de fidelidad. Por eso, y aquí lo voy a decir, el judaísmo, tengo más de 30 años estudiando el judaísmo, el judaísmo no depende ya del poder político, sino del poder normativo del texto, lo cual lo hace independiente de cualquier geografía, independiente de cuál sea el tipo de gobierno donde estén y en qué se basan ellos. Ojo, una palabra que Jesús dijo en la tentación con Satanás, el diablo, citando a Deuteronomio 8:3, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese Deuteronomio 8:3, ellos lo tienen aquí en su cerebro. El segundo punto es que el judío pasa del templo a la sinagoga. Sustituye el sacrificio o los sacrificios por el estudio. Permite el Eterno que los llamados hijos e hijas de Dios sustituyan muchas cosas por el estudio de la palabra junto con la oración, junto con el ayuno.
junto con las actividades que se hacen. Porque muchas actividades, lo que menos hay es estudio de la palabra. Hay mucha emoción, mucha adrenalina, mucho sensacionalismo, mucho amarillismo, pero el judío sustituye, pasa del templo a la sinagoga, sustituye los sacrificios por el estudio de la palabra. Ellos pasan del altar al libro, pasan del culto ritual al culto del conocimiento. El pueblo no perece porque le falta Espíritu Santo. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Y eso es lo que menos hay en los eventos que se hacen, que son un culto al ego, un culto al narcisismo. No sé por qué me tengo que meter ahí. Un culto a la personalidad. Pero sigamos con el tema. Los judíos pasan del altar al libro. El paso del culto ritual al culto del conocimiento. Cuando cesaron los sacrificios, y estoy hablando de los sacrificios materiales, el estudio de la Torá se convirtió en la nueva forma de adoración. Porque el judío, cuando está estudiando la palabra, está adorando. Nosotros erróneamente hemos catalogado que ellos no tienen el Espíritu Santo. No sé quién fue que se inventó eso. Porque la gente piensa que Espíritu Santo es hablar en lenguas, que Espíritu Santo es danzar alocadamente. No, 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 no. El estudio de la Torá se convirtió en la nueva forma de adoración de los judíos. El fuego del altar fue reemplazado por la llama del entendimiento, la iluminación y el conocimiento. ¿De qué estamos hablando? Que ellos pasaron de la ofrenda material al aprendizaje, la transformación del rito en reflexión. Por eso, la destrucción del templo trasladó la experiencia de lo sagrado desde el sacrificio físico hasta el acto intelectual y al acto orante del estudio, donde cada palabra pronunciada se volvió un acto litúrgico. La destrucción del segundo templo en el año 70 de nuestra era fue el punto de inflexión decisivo. Y ellos, viéndose privados de su centro cultural, porque el templo era el centro de culto, entonces el judaísmo tuvo que hacer una reconfiguración de su espiritualidad. Entonces, del sacrificio en Jerusalén pasaron al servicio de la palabra. Por eso vinieron los rabinos. Del sacrificio en Jerusalén pasaron no solo al servicio de la palabra, sino a la oración y el estudio en la sinagoga. Por eso la sinagoga para ellos, en la mentalidad cultural judía, la sinagoga es un microcosmos del templo. ¿Por qué? Porque preserva la estructura ritual. El Aarón HaKodesh, que es el arca santa, el Aarón HaKodesh, evoca el santo de los santos. La lectura de la Torá sustituye al holocausto y la oración, la tefilá, reemplaza al sacrificio, el corbán, del cual habló Jesús. Con ello, la fe se descentraliza, la fe se democratiza y cada comunidad, donde quiera que esté, puede reproducir la presencia de lo sagrado. Por eso, en el judaísmo, en los judíos, en la vida judía, la espiritualidad ya no se liga a un espacio físico, como nosotros lo hacemos, el cuartico de oración, el cuartico de la comunión, el cuartico del ayuno. Cuando nuestro Dios es un Dios omnipresente. Y no estamos en contra. Usted puede tener su cuartico de oración, su cuartico de ayuno, su cuartico de comunión.
porque eso está en la cabeza. La espiritualidad ya no se liga a un espacio físico, sino a un acto interpretativo. Por eso el sacrificio fue reemplazado por el estudio como forma de adoración. El tercer punto es que los judíos pasan del territorio a la memoria. La sustitución de lo que es la geografía por la narración. De la tierra al relato. El tránsito del espacio físico al espacio simbólico. Y cuando la geografía se perdió, la memoria se convirtió en la nueva patria. Por eso, la historia narrada sustituyó al suelo como lugar de pertenencia espiritual y cohesión del pueblo. Ellos pasaron de la posesión al recuerdo. La transformación, yo le llamo la transformación del mapa en memoria, porque ellos ya privados del territorio, Israel encontró en la narración sagrada un modo de habitar el tiempo. La palabra se volvió geografía interior y la memoria, su tierra prometida perpetua. De modo que sin tierra y sin estado, el judaísmo transfiere su arraigo del espacio físico al espacio narrativo. Y cuando hablo de la memoria, ojo, estoy hablando para los que le gustan las palabritas hebreas, del sicarón. El sicarón, la memoria, se convierte en su nueva patria. Por eso hay 4 cosas que el judío no suelta. Anótela. El relato del Éxodo, el Shabbat, la Pascua y las oraciones diarias. Lo voy a repetir. Hay 4 cosas que el judío no suelta. No importa si es religioso o no es religioso. El relato del Éxodo número 1. Número 2, el Shabbat. Número 3, la Pascua. Y número 4, las oraciones diarias. ¿Por qué? Porque estas 4 cosas actúan como geografías espirituales, donde el pueblo se reencuentra con su historia y cada celebración litúrgica es un acto de memoria que actualiza el pasado. Por eso, en la Mishnah, en el Pesajín 10:5, ellos de memoria recitan: en cada generación, todo judío debe verse a sí mismo como si él mismo hubiera salido de Egipto. Eso está en la Mishnah, en el Pesajín 10:5. De modo que la narrativa en los judíos reemplaza al territorio. La identidad se sostiene en la memoria colectiva más que en la posesión de la tierra. Por eso la historia para los judíos se transforma en teología viviente, en teología vivida. ¿Por qué? Porque para ellos recordar es creer y creer es volver a habitar la promesa. Y por último, el 4º punto, ellos pasan de la homogeneidad a las ecologías de la diáspora, las ecologías diaspóricas. O sea, es la sustitución del centro por la red. Y en un pensamiento sociocultural y teológico estamos hablando que ellos pasan del centro a la constelación, el paso de la unidad geográfica a la pluralidad interconectada. Por eso la identidad judía dejó de depender de un único núcleo territorial o cultural para manifestarse como una red viva de comunidades dispersas que aunque sean diversas, permanecen unidas por el mismo relato, por el mismo ritual compartido. Históricamente y hermenéuticamente,
es de la uniformidad al entramado, porque la transformación del pueblo concentrado en un pueblo en red. Por eso la diáspora sustituyó la homogeneidad por una multiplicidad de expresiones locales que conservan la esencia común. ¿Cuál es la esencia común? Una fe móvil sostenida por la memoria, la Torá y la interconexión espiritual entre comunidades. Por eso la diáspora, con la diáspora no se destruye el judaísmo. Al contrario, el judaísmo lo multiplica. Lo repito, la diáspora no destruye al judaísmo, sino que lo multiplica. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Que disperso entre culturas, disperso entre lenguas diversas, el pueblo judío construye ecologías culturales plurales. Por eso están los sefardíes allá en España, los askenazi en el norte de Europa, los misrají, los etíopes y así un grupo diverso que comparten todos, aunque estén en países diferentes, un núcleo ritual narrativo común. Y esto que yo veo aquí, aquí hay una capacidad de sincretismo disciplinado y de poder adaptarse a cualquier cultura, a cualquier país, sin perder su esencia, sin diluirse. Y esa es la clave de la persistencia de los judíos. ¿Por qué? Porque el judaísmo no necesita uniformidad para mantener su unidad, porque su unidad, su cohesión proviene de la estructura simbólica que todos reconocen. ¿Y cuál es la estructura simbólica? La Torah, lo repito, la Torah, número uno. Número dos, el Shabbat. Número tres, las fiestas. Número cuatro, el calendario hebreo litúrgico, que es el mismo en el mundo entero. Y quinto, aunque no todos lo esperan, la esperanza mesiánica. De modo que su fuerza no está en el territorio compartido, sino en la tradición compartida. Para cerrar, la identidad judía sobrevive porque supo transformar la pérdida en pedagogía. Lo voy a repetir, la identidad judía sobrevive porque supo transformar la pérdida en pedagogía. Por eso los llamados avivamientos han tenido un efecto temporal, pero como no se han enfocado en la pedagogía, sino en la emoción, en la sensación, en la reacción, en la contrarreacción, en el movimiento, en el corre-corre, en el brincoteo, en el sacudimiento de cabeza como un colibrí, en el sacudimiento de hombros, han desaparecido. Entonces, los judíos, la identidad judía, sobrevive porque supo transformar la pérdida en pedagogía. La caída de Jerusalén se volvió texto. El exilio se convirtió en memoria y la dispersión se convirtió en comunidad. Por eso, cada crisis histórica de los judíos fue reinterpretada como oportunidad teológica. De ahí que el judaísmo no sea solo una religión, sino una cultura hermenéutica de la supervivencia, un modo de leer la historia con esperanza. La identidad judía sobrevive no porque permanezca idéntica, sino porque se reinventa sin perder su esencia, sin perder su alma. Porque el judío transforma la ruina en símbolo, la ausencia en presencia y el exilio en santuario. Bueno, aquí hay información para un buen rato. Quiero ser claro que esto es un programa académico. Académico, Usted quiere que le profeticen, le abran en lengua, haga que vaya a gritos. los eventos. Sí, este no es el lugar, por si acaso usted está tratando de oírnos a nosotros para ver qué revelación traemos. No, no, no. Esto es totalmente académico. Tenemos que ser claros con esto porque no todo el mundo tiene el corazón de estudiar, de oír, ¿no? Y eso tenemos que ser claros. Yo sé que aquí hay gente que le gustan
aprender. Ahora, doctor, aquí donde tenemos el punto, que porque muchas veces, ya con esta pregunta que comenzamos, estamos viendo el tiempo que nos hemos cogido, porque es que hay mucho, mucho que decir, mucho que hablar. Pero yo quisiera, doctor, antes que entráramos a la segunda y antes que usted vaya a decir algo, Ajá, para caer en tiempo con gente aquí que sé que no tienen ¿cómo decirte? Ese conocimiento académico fijos en ello. Usted lo que está diciendo es que desde el año 70 hacia acá, que es donde más podemos hablar, usted está dejando entender que esa identidad ha sobrevivido judía desde de ese tiempo para acá por el cambio del trono al texto, como usted estaba explicando. exacto, exactamente, Entonces, exactamente. como decir de la corona se reemplaza por el escrito, la Torá, poder político por el poder del texto. Entonces, aquí empieza a haber unos cambios. Entonces, es interesante que la ley eh, está reemplazando más, o vamos a ponerlo, como usted estaba diciendo, que el estudio viene a ser la parte fiel de ellos ahora. Correcto, correcto, totalmente. Totalmente. Entonces, para que yo entienda lo que están aquí conectándose, de 70 hacia acá se hace un cambio de templo a sinagoga. Interesante eso. De sacrificio por el estudio. Fantástico. Pero luego también usted nos dejó saber que se cambia de sacerdote a lo que conocemos hoy como los rabinos. Correcto, correcto, ¿Ves? correcto. Todo esto sin perder, porque esto es lo que mantiene a ellos vivos todavía por este cambio que hicieron, porque ya no hay sacrificio, ya no hay templo. Claro, doctor, son cuatro sustituciones que hicieron Ujú. que garantizaron la supervivencia de Israel después del 70. Después del 70. Fue una metamorfosis de la identidad judía tras la destrucción del segundo templo. En otras palabras, con la catástrofe que hicieron ellos, que se reinventaron espiritualmente. Wow, ahí esa palabra, repita eso, ¿se qué? de, de la catástrofe de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70. ¿Qué ellos hicieron? Lamentarse, no. Ellos se reinventaron espiritualmente. ¿Por qué? Porque la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 marcó uno de los puntos de inflexión más dramáticos en la historia del pueblo judío. Porque el golpe no solo fue político y religioso, sino ontológico de todo su ser, porque Israel perdió su centro de adoración, su centro de culto. Israel perdió su soberanía, Israel perdió su unidad territorial. Sin embargo, de esa devastación surgió una de las transformaciones culturales y teológicas más notables de la historia humana, porque el judaísmo sobrevivió no resintiéndose al cambio, sino reinterpretando su estructura de sentido, donde otras civilizaciones desaparecieron. Israel transformó, Israel transfiguró la pérdida en pedagogía, transformando cada ausencia en una nueva forma de presencia. Y de esa operación espiritual nacen las cuatro sustituciones fundacionales que mencioné, que son verdaderos ejes de continuidad, verdaderos ejes de resistencia, de resiliencia identitaria. Wow. Doctor, pero entonces, para ponerlo en un idioma que, que muchos de la audiencia puedan entender y podemos decir dos cosas, quiero decir. Entonces quiere decir que el cambio que se hizo no fue un cambio, por decirlo así, vamos a ponerlo por decirlo así, entre un signo de interrogación, no fue un cambio directo de Dios, sino fue un cambio directo del mismo pueblo. Correcto, porque ellos pasaron de la monarquía a la Torá. O Ujú. sea,
vino una sustitución del poder político por el poder de la palabra. Recuerde, la monarquía davídica fue en su momento símbolo de unidad, símbolo de soberanía divina en la historia, pero al perder su trono, al perder su independencia, Israel trasladó el centro del poder del centro al texto. El rey fue reemplazado por el sabio. El trono fue reemplazado por el rollo de la Torá. Entonces, la autoridad ya no emanó de Jerusalén, sino del estudio, de la educación, de la pedagogía, no de la espada, sino del verbo. La palabra escrita, la Torá, se convirtió en el nuevo reino espiritual, donde cada hogar, donde cada escuela, donde cada sinagoga era una representación. Yo le llamo un microcosmos del antiguo Israel. De modo que el judaísmo instituyó una soberanía textual y educativa, pedagógica, cimentada en la inteligencia, en la iluminación y la fidelidad. Por eso hay un refrán judío que muchos quizás no conocen, pero lo voy a decir aquí. Ellos dicen, donde ya no hay rey, la palabra reina. Y Uf, eso es en el mundo entero. Donde ya no hay rey, la palabra reina. Los judíos pasaron del templo a la sinagoga. ¿Qué quiero decir? Sustituyeron el sacrificio por el estudio, por la educación, por la pedagogía, por la enseñanza de la palabra. La pérdida del templo significó el fin del sacrificio ritual, el fin del sacerdocio centralizado, el fin de la presencia tangible para ellos de lo sagrado. Pero en esa ausencia, el pueblo encontró otra forma de culto. ¿Cuál fue? La oración, el estudio de la palabra y la interpretación. De wow. modo que la sinagoga sustituyó al santuario. El rabino reemplazó al sacerdote. Hello, el comentario interpretativo sustituyó al holocausto. Donde antes se ofrecían corderos, ahora se ofrecen palabras de vida, palabras que transforman, palabras que inspiran, palabras que iluminan, palabras que guían. Por eso el estudio de la Torá para los judíos se convirtió en un acto litúrgico, en un sacrificio de entendimiento, iluminación y devoción. El fuego del altar se transformó en la llama de la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia. Así el culto pasó de ser ritual y espacial a ser hermenéutico y existencial. Por eso los judíos entre ellos tienen un proverbio que es que la oración del justo es el nuevo incienso del templo destruido. Lo repito, un proverbio de ellos, la oración del justo es el nuevo incienso del templo destruido. Por eso los judíos del territorio pasaron a la memoria, Sí. sustituyeron la geografía por la narrativa, por la narración, con la dispersión, la diáspora. Israel perdió su tierra, pero no perdió su mapa interior. El espacio físico fue reemplazado por un territorio espiritual. ¿Cuál? La memoria. Wow. La narración bíblica, el calendario litúrgico y la recitación del Éxodo convirtieron el tiempo en tierra. El judío no necesitó habitar en Jerusalén para orientarse hacia ella, porque cada celebración, el Pesa, el Purim, el Yom Kippur, es un regreso simbólico al pasado que reaviva el pacto. Por eso Israel transformó la nostalgia en narrativa y la narrativa en patria de la memoria. Wow, wow, wow. Así la historia dejó de ser un recuerdo estático y se volvió una geografía vivida por la palabra. Porque para el judío hay un proverbio que ellos recitan que dice, el recuerdo es la tierra que nunca puede ser conquistada. Lo Bueno, voy a repetir.
Los judíos tienen un proverbio que es: el recuerdo es la tierra que nunca puede ser conquistada, porque el judío pasó de la homogeneidad a las ecologías diaspóricas, la sustitución del centro por la red, de modo que la diáspora, la dispersión, no destruyó al pueblo judío, al contrario, lo que hizo fue que lo descentralizó. De un centro único pasó a una red internacional de comunidades interconectadas, unidas, no por el territorio, sino por la Torá, por la lengua litúrgica y la memoria ritual. Tú le puedes quitar la tierra al judío, pero no le puedes quitar la memoria. No, no, eso. La homogeneidad de Israel territorial dio paso a una diversidad sin ruptura, múltiples expresiones, sefardíes, askenazis, misrahíes, etíopes, sostenidas todas por el mismo eje espiritual, porque cada comunidad es un nodo, cada comunidad judía es un nodo del gran Israel global. Cada comunidad judía es una célula viva de la alianza eterna. En vez de un imperio, surgió una ecología cultural, religiosa y espiritual, donde la identidad se renueva a través de la dispersión. Por eso, aquel proverbio de que Israel dejó de ser un lugar para convertirse en una red de Va, sentido va, y va, fierro. va. Esas 4 sustituciones no fueron estrategias políticas, sino transformaciones teológicas que se interiorizaron. Por eso Israel cambió su modo de existir para no dejar de ser. Por eso el secreto de supervivencia de los judíos no fue la fuerza, sino la Torá, la interpretación. No fue la espada, sino el símbolo. No fue la rigidez, sino la fidelidad dinámica. Por eso, cuando usted analiza los 4 ejes de la pérdida histórica, por ejemplo, la monarquía, que tenía como sustitución espiritual la Torá. Pero el nuevo eje de identidad, ¿cuál fue? La palabra como soberanía. Cuando usted ve la pérdida histórica del templo, ¿cuál fue la sustitución? La sinagoga. Pero el nuevo eje de identidad, ¿cuál fue? El estudio como culto. Cuando usted ve la pérdida histórica del territorio, ¿cuál fue la sustitución espiritual? La memoria. ¿Y cuál fue el nuevo eje de identidad? La narración como patria. Cuando usted ve la pérdida histórica del centro geográfico, ¿cuál fue la sustitución? La red de la dispersión, la red diaspórica. Pero ¿cuál fue el nuevo eje de la identidad? La comunidad global de fe. Por eso, desde el año 70 después de Cristo, el judaísmo demostró que la fidelidad no requiere geografía, sino significado. Porque Israel sobrevivió, porque supo transformar su historia en teología, supo transformar su historia y su teología en cultura viva. Cada pérdida se convirtió en una metamorfosis. La monarquía se convirtió en palabra. El templo se convirtió en comunidad. La tierra se convirtió en memoria. Y la nación en una red de diáspora internacional. Por eso Israel encarna una teología de la resiliencia, de la resistencia, donde el tiempo se vuelve espacio sagrado y la memoria colectiva un altar perpetuo encendido por el estudio, la pedagogía, la educación, la oración y la esperanza Amén. mesiánica. Amén. Por eso un autor dijo: Israel no solo sobrevivió, se transformó y se transfiguró. De un reino terrenal pasó a ser una civilización espiritual. Y en esa transformación, en esa metamorfosis, el exilio se hizo templo y la memoria eternidad. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que aquí nos fuimos muy largos con esta explicación, que le hice unas preguntas al doctor y se fue de línea. Y aquí hay muchos que
están interpretando, basado en lo que están escribiendo, mal porque no están oyendo al doctor desde que comenzó. No es el mismo Israel el que está ahora que el que estaba en la era bíblica, porque ya estoy viendo gente aquí que están como gozándose, como que si el doctor está diciendo que es lo mismo. Eh, Doctor, para traer un poquito claridad a estos que parece que son más judíos que cristianos, le hago, le hago esta pregunta, porque cuando ellos hacen el cambio, aún nos damos cuenta que en las mismas fiestas que celebran hoy tuvieron que cambiar muchas cosas porque no Totalmente. podían seguirla. Y es bueno que sepan que las fiestas judías a nivel mundial, los judíos mantienen la esencia y la sustancia, pero hay modalidades diversas, hay Ujú. variaciones de acuerdo a la geografía y al lugar donde ellos se encuentren. Correcto, porque aquí, doctor, podemos hablar porque los que se llaman mesiánicos ahora tienen un problema porque ellos ven a los judíos no como usted lo está explicando, ellos lo ven como un estado bíblico todavía, donde ellos tienen que entrar para allá para sentirse que son el verdadero pueblo de Dios. Y esto, Pero la mayoría de los mesiánicos no han pisado Israel. bueno, ahí tienes razón, porque No, 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 y es el mismo problema de cuando una persona sin recursos económicos me dice, yo como comida kosher, por favor, respétese. Kosher, tú sabes, pero mi esposa, un jamón, perdón, este pescado es, el salmón kosher, el más barato te cuesta $25, un pedacito. Entonces tú me vas a decir que tú comes comida kosher, a- alimentándote de salchichón, de salami, ay, 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 ah, ay, de tocineta, de chuleta. Por favor, hay que respetarse uno mismo y hay que respetar la gente que uno tiene delante. Hay que sí. respetar el público que uno tiene de frente. Di que tú comes tu comida normal, pero no diga que tu dieta es kosher, porque ni siquiera tú tienes para pagar la electricidad. ¿Y cómo tú vas a tener para comer kosher? Por favor, Ay, hay ay, que, ay. uno tiene que respetarse. Sí, sí, pero doctor, mirándolo el punto que usted ha explicado y qué bueno que ha repetido, porque la repetición es muy saludable para poder recibir mejor entendimiento. Basado en lo que está diciendo, cuando usted mencionó la diáspora, Sí, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque los mesiánicos y judíos hablan, no, que la diáspora, que Dios va a volver a traerlo. El problemita de esto, que eso lo provocó Dios, ¿ve? ¿Sabe? Eso es provocado por Dios, porque el pueblo judío no estaba haciendo el trabajo que tenía que hacer. ¿Qué es lo correcto, mismo que hizo Dios con los cristianos en el libro de Hechos, capítulo 8? correcto, correcto. Pues, pero por falta de un entendimiento, porque ellos lo que quieren es tener su kipá y su cosa, porque se creen que son más cercanos a Dios por eso. Ahora, doctor, fíjese esto, cuando usted estaba hablando, yo creo que todo esto es propósito de Dios, porque aquí entra ahora lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, también no podemos ignorar, quisiera que usted nos dijera o nos diera una evaluación, porque Jesús ya había hablado esto. Jesús había hablado de esto ya en el libro de Juan cuando él habla con la samaritana. ¿Sabes? Cuando él habla con la samaritana, él rompió todo pensamiento judío, todo pensamiento que se tenía ahí, que donde se tenía que adorar a Dios era en el templo. Y Jesús rompió eso. ¿Sabes? Ya Jesús venía porque se conocía que esto era un propósito de parte de Dios que nos convenía a nosotros como pueblo que entramos ahora en la película por esta causa. ¿Por qué digo esto, doctor? Porque aquí hay gente que todavía tienen a Israel como que es lo sagrado, cuando no saben que fue un medio, no un fin. No, un fin, ya lo explicamos Exacto. creo que en el segundo video. Para que podamos entender eso. Y yo creo que esa explicación que usted ha traído, esos cambios desde el año 70 hacia acá, el que entró ya comenzando, vuelva y oiga la primera parte que el doctor le explica magistralmente cuál fue el cambio y dónde ocurre. Ahora, doctor, ya el tiempo, con estas preguntas nada más, porque es que No, se nos fue el tiempo. eh, Se nos fue eh, si usted quiere, seguimos el martes que viene porque
Ya casi tenemos una hora, solamente con la primera pregunta. Solamente con la primera pregunta, porque en realidad, y es muy interesante, doctor, que lo que usted ha explicado, esto yo creo que los oyentes que están aquí, los que se van a conectar, le va a dar más claridad sobre lo que verdaderamente es el pueblo judío en este momento. Claro, y usted acaba de mencionar, perdone que, pero que usted enchincha las avispas. Usted acaba de mencionar un contexto de un encuentro, Sí, sí. una conversación teológica, Uy. porque la gente no entiende. El relato de la mujer samaritana es una conversación teológica en tierra marginal. Mm, ¿Por qué? Porque el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana ocurre donde en Sicar. Quizás, yo se lo voy a decir, quizás usted no lo sepa. Sicar es una región bíblica cargada de tensiones religiosas entre judíos y samaritanos, mm, porque los samaritanos reconocían solo el Pentateuco y adoraban a Dios en el monte Gerizim, mientras que los judíos consideraban a Jerusalén y el templo como el único lugar legítimo de adoración, basados en Deuteronomio 12, versículos 5 al 14. Entonces, la conversación de Jesús con la samaritana no es solo pastoral ni social, es una disputa teológica sobre la naturaleza del culto y el verdadero acceso a Dios. Por wow. eso, el texto en Juan capítulo 4, versículos 20 al 24, constituye uno de los pasajes más revolucionarios del Evangelio. ¿Por qué? Porque descentraliza lo sagrado del espacio físico y lo traslada al espíritu y a la verdad. Mm, Por eso, la samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿qué le responde Jesús? wow, wow, Jesús le wow. dice, créeme mujer, Mm, que la hora viene. viene, viene. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ni en este monte. Ajá. Santo Creo que Dios. algún judaizante me explique esto. Uf, ¿Cuándo? Ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le mm, dice algo trascendental. Dios es espíritu. Y uf. los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. De Oh, modo que yo veo ahí una ruptura teológica que pasa de la geografía física sagrada a la espiritualidad interior. Con esta afirmación, Jesús realiza una revolución teológica, por lo menos en tres niveles. Yo veo ahí una ruptura geográfica y cultural. Número dos, una ruptura institucional. Y tercero, una ruptura teológica. Y en esa ruptura teológica, una universalización de la presencia divina. ¿Por qué? Porque Jesús inaugura una teología de la universalidad del culto. Porque el Dios de Israel deja de estar circunscrito a un local, a un santuario, a una nación y se revela como Padre de todos los pueblos. wow. La samaritana ahí es símbolo de lo excluido y se convierte en el primer testigo de esta nueva revelación. Por eso, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? Mira, mujer, la salvación no se confina a Jerusalén, sino que se expande hacia el mundo. Por eso la hora viene y ahora es, indica que con Cristo comienza una nueva era del culto, el tiempo mesiánico verdadero, donde la verdad no se busca en los templos, sino en el corazón iluminado por el Espíritu. Wow. Ahí están para mí las tres rupturas teológicas. Número uno, lo repito, la ruptura geográfica y cultural, porque Jesús deslocaliza la adoración. Ya no depende del templo, ya no depende de Jerusalén, ya no depende del monte Gerizim. El culto deja de estar atado a una coordenada geográfica física para arraigarse
en una dimensión espiritual y universal. Y esto implica que el acceso a Dios ya no se media ni por sacerdotes, ni Uh, por sacrificios, ni uh. por templos físicos, materiales, sino por la relación viva con el Padre a través del Espíritu. ¿Y cómo yo lo sé? Mujer, ni en este monte, ni en este monte, ni en Jerusalén. Y con esta frase, Jesús disuelve Uf. el monopolio del templo y abre un nuevo paradigma de adoración. ¿Por qué? En segundo lugar, la ruptura institucional. Porque Jesús traslada la presencia de Dios del edificio sagrado al sujeto creyente. El nuevo templo será el cuerpo de Cristo. Te lo voy a repetir. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo. Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Estúdialo. Juan 2, del 19 al 21. El nuevo templo es el cuerpo de Cristo y por extensión la comunidad de los creyentes. El templo del Espíritu Santo que se habla en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. La verdadera adoración ya no depende del rito, ya no depende de los rituales, ya no depende de ceremonias, sino de la comunión. La verdadera adoración ya no depende del sacrificio animal, sino del encuentro espiritual entre el Padre, el Abba Padre y el adorador. Y el adorador. Por eso el Padre busca adoradores, no templos físicos. Ahí lo dije. No se sienta mal. ¿Qué busca el Padre? Adoradores, no templos físicos. La relación sustituye al rito. La relación sustituye al ritual. La comunión sustituye al ritual. El espíritu sustituye al espacio. Mm. Hello. Y ya hablé de la ruptura teológica. ¿Por qué? Porque Jesús en esa ruptura teológica lo que hace es una universalización de la presencia divina. De modo que interpretando este capítulo de Jesús y la mujer samaritana, Jesús viene a ser el nuevo lugar de encuentro con Dios. Por eso el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el nuevo templo viviente. Lo que antes era un espacio se convierte en una persona. Jesús es el Logos encarnado que tabernaculiza. Juan 1:14. Que tabernaculiza, como Juan 1:14 lo dice, entre los hombres. La presencia de Dios ya no habita en el santo de los santos. No, por eso no habrá tercer templo. Lo voy a decir aquí y lo van a ver. Aún después que partamos de esta tierra, no se va a construir el tercer templo. Esto molesta, esto duele, pero te lo estoy diciendo porque la presencia de Dios ya no habita en el santo de los santos, el llamado lugar santísimo, sino en la humanidad de Cristo, en su palabra, en su cuerpo y en su espíritu. Por tanto, cuando Jesús habla con la samaritana, no solo responde a una pregunta litúrgica, sino que redefine el paradigma de lo sagrado. Él trasciende el exclusivismo judío y revela el cumplimiento del templo en su propia persona. Jesús no destruye el templo, sino que lo trasciende y lo sustituye con su propia presencia redentora. Ahora, usted me dirá, doctor, ¿y cuál es la explicación teológica? Ah, que el nuevo culto es en espíritu y verdad. El culto verdadero, dice Jesús, se da en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque nace del encuentro interior con Dios, no de la mediación del rito, no de la mediación ritual. ¿Y por qué en verdad? Porque se fundamenta en la revelación de Cristo, el Logos y la verdad encarnada. La Wow. verdad encarnada. Esto inaugura una espiritualidad no espacial, sino relacional, de intimidad. Una adoración donde la autenticidad sustituye a la ubicación y la verdad sustituye a la tradición vacía. Dios es espíritu. ¿Y qué significa? Que el espíritu mismo
Es el nuevo santuario donde el ser humano se encuentra con el Eterno. Amén. Por eso, cuando Jesús dialoga con la samaritana, rompe con la idea del templo judío como lugar exclusivo de encuentro con Dios y establece una economía del culto. La adoración es en espíritu y verdad. En Jesús la geografía se vuelve gracia, el templo se vuelve persona y la adoración se vuelve comunión. El lugar ya no es Jerusalén, sino el corazón transformado de la persona. La hora ya no es futura, sino presente. Y el acceso a Dios ya no se hereda, sino que se recibe por la fe. En Cristo, el templo deja de ser un edificio y se convierte en una relación viva. Relación viva. ¿Por qué? Porque es Dios habitando en el alma, en el interior que adora con sinceridad, con libertad, con lealtad, con fidelidad y con verdad. ¿Es cuánto? Tanto Dios. Bueno, yo creo que esto ha estado magistral, lo que el doctor ha compartido. Incluso, doctor, hay que ser claro porque están los predicadores y maestros que cuando predican este capítulo, estos versículos, lo quieren poner que tiene que ver con la adoración al estilo musical, cuando la No, samaritana ni era nada que ver. pianista, ni bajista, ni cantaba, ni tocaba batería, ahí no tenía que ver nada, ahí no hay ni una Ahí no palabra que había tenga que nada. ver. Ahí no había nada. Sí. Polvo, tierra y piedra. Sí, pero la gente no sabe que esa adoración, como usted lo está explicando, ya cambia a un estilo de vida, no un estilo de liturgia, que eso es el Correcto. problema que había. Y eso hay que entenderlo en este día. Así que, wow, doctor, yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí. Sí, sí, no para no alargarlo. Ya Sí, tenemos más de una hora. yo creo que muchos de los que están aquí, muchos predicadores que veo, maestros, tienen aquí para sacar, no digo yo, tres, cuatro, cinco, seis enseñanzas, predicaciones, tienen aquí para sacar, mire, papá, eh, para estar dos o tres semanas y meses enseñando. Así que ha sido una bendición. Queremos que comparta lo que hemos compartido hoy de share para que otras personas puedan llegar. Y el próximo martes, doctor, vamos a entrar entonces a la cuarta parte, Padre amado. Es el pueblo judío actual, el mismo pueblo de la Biblia, la cuarta parte. La cuarta parte, La porque próxima. no hemos llegado a esa misma pregunta, que es la que queremos terminar. Ahí, con esa pregunta debemos finalizar. Sí, es que vamos a tratar de finalizar la próxima semana, si así Dios, el Eterno, lo permite. Así que, wow, yo creo que más que lo que hemos dado, no podemos añadirle. Esto ha sido una bendición. Yo me he gozado de una manera extraordinaria. Así que, nada, los bendecimos, damos gracias a todos los pastores, ministros, apóstoles, profetas, maestros que están conectados, los que están desde lugares como Remotos. remotos, Argentina, México, República Dominicana, República Puerto Rico, Dominicana, Cuba. bueno, ahí Vivieron dos pastores desde Cuba. de Cuba, wow, qué Yo me bendición. sorprendí porque pensé que no llegaba, pero Sí, sí, aquello le entra. wow, 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 los bendecimos, los bendecimos. Y bueno, ¿qué le podemos pedir a ustedes si solamente oren para que Dios nos dé salud, vida, le dé más sabiduría al doctor Elías para que siempre esté disponible y usted lo ve así, con ese amor que él enseña? Cuando usted le pregunta, con ese mismo amor también te contesta. Así que es una bendición tener un hombre como él, poder sacar el conocimiento que ya él por años que ha estudiado, y hay dos o tres que nacieron ahorita y quieren saber cosas que se necesita tiempo para aprender. Pero, doctor, quiero que se despida de la audiencia que está aquí presente, rapidito. Amén, amén. Bien, quiero dar las gracias a todos los que se han conectado y a los que se van a conectar. Deje su comentario, regálenos un like y aceptamos sugerencias, ¿verdad? Sus opiniones no importa que sean contrarias, son valiosas. La estudiamos, las evaluamos, la pasamos por el filtro y
anuncio que ya en la semana próxima se abre el programa de licenciatura en teología, ciencias bíblicas, investigación bíblica, interpretación cristiana y educación cristiana. Un conglomerado, un programa intensivo de 1 año y 2 meses. Ya se abre la semana próxima. Usted puede llamar a la doctora Idequel al WhatsApp, teléfono 1917-417-5258. Y hay un descuento especial para las parejas. ¿Ve? Así que ya la semana que viene se abre el programa de Bachelor Degree, repito, en Sagrada Teología, ciencias bíblicas, investigación bíblica, interpretación bíblica y educación cristiana, con la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, totalmente online, virtual, que ya terminamos hace unas semanas atrás, nuestra cuarta graduación, donde hubo un grupo bastante grande que terminó, aunque no todos pudieron viajar a nivel internacional, Ujú. pero hubo un grupo que sí se graduó, tanto de instituto bíblico como de licenciatura, como de maestría y de doctorado. Así que llame a la doctora Idequel al WhatsApp 917-417-5258 para más información y la Amén. inscripción, si quiere estudiar con nosotros. Amén, amén. Así que, bueno, bendecimos nuevamente a todos los que estuvieron presentes, a cada uno de ustedes. Nuestro deseo es que aprendan, sinceramente, que puedan tener una base exegéticamente, no lo que el hombre piensa, sino lo que la palabra nos enseña. Bendecimos a cada uno de los que está aquí presente. Vi por ahí que alguien de Perú, Panamá, también están conectados. Los bendecimos, damos gracias a Dios por cada uno de los que está conectado y como dijo el doctor, comparta, dé un like porque esto nos ayuda a continuar llevando estas enseñanzas que yo sé que para muchos, como ustedes que tienen un corazón humilde para aprender, damos gracias por cada uno de ustedes, pues nos da ese ánimo para poder continuar hacia adelante. Así que nos despedimos. Gracias a todos una vez más por este día y será hasta el próximo martes si Dios así lo permite. Así que gracias y paz para cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias y paz. Bendiciones.